Bien, señores, eh, hay un tema que yo lo voy a esbozar ahora, a reserva de tratarlo próximamente, porque yo creo que ya eso ya es necesario. Primero, porque los partidos políticos ya todos se abocan a escoger ya a sus precandidatos. Creo que el PLD lo hará este año, que no son elecciones propiamente conforme a la ley, pero ya están elegidos, aunque luego lo ratifiquen en el marco de la ley, en el periodo que la Junta lo autoriza. Y en otros partidos, como el partido del gobierno, el partido oficial, pues esos precandidatos están en la calle desde hace mucho tiempo. Sobre todo que el presidente Abinader, antes de asumir el segundo mandato, reunió a los aspirantes y le dijo, denle para allá. Para mí algo que, que no creo que ha beneficiado incluso al gobierno. Porque la gente distrae su tiempo y recursos en otra cosa. Pero ese es otro aspecto. Lo que sí yo quiero, y voy a hacer un par de programas consecutivos, es llamar a la población a que se fijen bien y busquen, que ya hay cómo buscar a través de las redes lo que ha hecho cada quien de los que aspiran a ser presidente, a ser candidato y luego a ser presidente. De todos los partidos, del PRM y de los demás partidos. Aunque los demás partidos ya son conocidos, en el caso de la Fuerza del Pueblo, se sabe que será el presidente Fernández, y los demás no tienen partidos. Son partidos pequeños que se van a... Pero sobre todo en el PRM, que hay muchos aspirantes, el pueblo tiene que conocer un poco, hurgar y buscar cuál ha sido su pasado, qué han hecho por el país, con cuáles luchas sociales o populares han participado, han defendido. ¿Cuáles sacrificios han hecho por el? Porque es muy fácil, a base de prensa y de propaganda y de encuestas pagadas, tú colocaste de que en la cima de popularidad. Hay que buscar el pasado, que yo voy a poner acá. Esta popularidad que se dice que tiene fulano o fulana, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Qué hizo cuando estaba joven? ¿En qué club social participó? ¿En el club deportivo? ¿En qué junta de vecinos participó? ¿En qué movimiento social? ¿En qué fundación realmente de servicio de la comunidad participó? ¿Cuál es su historial político en favor del pueblo? Eso el país debe saberlo. Para entonces tú poder decir, este individuo con ese historial, o esta persona, esta mujer con este historial, está en capacidad, es verdad que tiene voluntad de ir al gobierno, de llegar al poder para servir al pueblo y trabajar por los problemas de la gente con ese historial, con esa historia, con ese pasado. ¿Qué ha hecho? ¿En cuáles luchas de medioambientales, defendiendo el medio ambiente, con los productores agropecuarios, con la conjunta de vecinos, repito, donde ha demostrado tener vocación de servicio y preocupación social? Eso hay que averiguarlo de cada candidato, de cada aspirante. Porque si no, pudiéramos estar nosotros afilando cuchillos por nuestra garganta. Sobre todo cuando pueden aparecer aspirantes por ahí que ya tengan conexiones directas con determinados grupos económicos. Eso hay que verlo. Pero ahora yo quiero tratar un tema que el Tribunal Constitucional acaba de avalar mi preocupación, la que he externado por aquí muchas veces y por otros medios. ¿A qué me refiero? Yo quiero leer, no es mucho, para no caer en imprecisiones. Dice la información, Tribunal Constitucional solicita, y ojalá hay imágenes por ahí, y del Tribunal Constitucional, el TC solicita al Congreso regular prohibición de la usura en el país. Y usted diría, ¿cómo regular la usura? Y se refiere a la usura de un prestamista de barrio que le presta al 15 o al 20% a una gente, le presta 10,000 pesos y le cobra el 20% quincenal, o el 15 o el 10, por de ahí para arriba, quincenal. ¿A quién se refiere? Oigan esto.
El tema generó un debate jurídico a lo interno de la alta corte con respecto al fundamento del fallo. Sí, porque siempre hay Judas en todos los sitios que trabajan para el enemigo del pueblo. Dice, con 2 votos salvados, está escrito por un amigo nuestro, periodista que tiene un programa aquí, por Federico Méndez, que trabaja aquí en el Caribe. Dice, con 2 votos salvados, escúcheme bien, señores, para que ustedes vean si lo que hemos dicho nosotros, de que el crecimiento de muchas entidades financieras se debe al sacrificio y a la expoliación de los ciudadanos que toman préstamos o usamos tarjetas de crédito. Para que ustedes vean si es así o no es así. Que ese crecimiento se fundamenta en eso. O pagarle a usted un 4% por un depósito, un certificado de inversión, y cobrarle a usted mismo, si hace un préstamo, un 15, un 18%. Con su mismo dinero. Pero oigan esto. Con 2 votos salvados, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso Nacional a que, en el ejercicio de sus atribuciones legislativas, regule la prohibición de la usura. La usura, que usted estafara a otro. Regule la prohibición de la usura de conformidad con el ordenamiento monetario y financiero vigente. Es decir, el sistema financiero vigente y monetario prohíbe la usura. Bueno, no la prohíbe, más bien es lo contrario, lo permite. Lo que lo prohíbe es lo que le voy a leer ahora. Mediante sentencia TC 0235-26, o sea, de este año, declara no conforme con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos el numeral primero del artículo 91 de la ley número 183-02, o sea, el Código Monetario y Financiero vigente en el país desde el año 92. Oigan esto, señores, esto es una sentencia histórica y sin precedentes, inédita en el país, y creo que quizá en muchos países. Dice el Tribunal Constitucional, esta disposición deroga la orden ejecutiva 312 del 1 de julio del 1919, es decir, el Código Monetario y Financiero, ¿verdad?, aprobado en el año 92, derogó una orden ejecutiva, la orden 312, del 1 de julio, ¿oiga de qué año? Del 1919. Oiga esto, Ariel. Norma que regulaba el interés legal en materia civil y comercial y sancionaba la usura con multa y presión. Y en el 1919, una orden ejecutiva de fecha 1 de julio de ese año, 1919, prohibía, regulaba el interés legal en materia civil y comercial y sancionaba la usura con multa y presión. Pero ¿qué pasa? En consecuencia, el Tribunal Constitucional pronunció la inconstitucionalidad sobrevenida de esta disposición en lo que respecta a la derogación de los artículos que tipifican y castigan la usura como un ilícito. En relación con los artículos 1, 2, 3 y 8 de la norma derogada, que establecía un régimen de interés legal en materia civil y comercial de un 1% anual, no, sería mensual. La Alta Corte sostiene que es preciso señalar que desde el año 2002, la fijación de intereses en la ley número 183-02, o sea, el Código Monetario y Financiero, que da preeminencia a la autonomía de la voluntad en cuanto a la determinación de intereses de forma intercontractual entre las partes en el marco de la libre competencia.
Es decir, a partir del Código Monetario y Financiero del año 92, ya la tasa de interés se pone de acuerdo a como el banco la ponga y el cliente lo acepta. Si lo aceptó, ya eso está bien. No importa que lo estrangule. ¿Mm? Señores, una tarjeta de crédito, yo creo que la más barata, la que tiene la tasa más barata, que creo que es reserva, es un 6% mensual que te cobra. Mensual, o sea, un 72% al año. 72% al año. Y eso porque la bajaron, porque era un 8 y hasta un 10%. Pero los demás bancos es por ahí que andan un 8, un 10%. ¿Mm? ¿Saben cuánto es un 8%? ¿Eh? Mensual. 8 por 10, 80, 8 por 2, 16, 96% anual. Lo que le cobran te ponen tarjeta de crédito. 96% al año. Así casi un 100% de interés. ¿Es eso usura o no? Claro que es usura. De manera que yo invito a que la gente busque esa sentencia, la lea, porque se trata de una cosa muy seria, señores, que está desangrando la economía popular. Por eso usted coge un préstamo y usted queda castrado durante muchos años. ¿Mm? Por eso, un apartamentito de carácter social, como por ejemplo que se vende para allá en la parte oriental, específicamente en Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, un apartamentito así, que fue concebido justamente como de interés social, para que lo pueda comprar que dé un trabajador, digamos, promedio. Sin embargo, no ha podido ese trabajador. ¿Por qué? Porque aunque el apartamento, el precio no resulta tan caro, anda por los 4 millones de pesos. Pero cuando un trabajador coge un préstamo en un banco, va a pagar cerca de 30,000 pesos mensuales. Y yo le pregunto a usted, ¿qué trabajador común y corriente puede pagar solamente al banco mensual 30,000 pesos por el apartamento? 30,000. ¿Cuál puede pagarlo? Hay que ganar 80 por lo menos. Porque la comida, la luz, el teléfono, los estudios, la ropa, la medicina. Por eso. Son las altas tasas de interés que están desangrando la economía popular. Y ni hablar, repito, de la tarjeta de crédito que yo le dije. Que la más barata cobran un 70 y pico por ciento. 70 y pico por ciento anual. Y otras llegan al 100% y hasta al 110%. Entonces, qué bueno que el Tribunal Constitucional se haya ocupado de esto. Porque eso hay que ponerle costo. Los mismos bancos han tenido problemas. Yo tengo información porque son tan altas las tasas que hacen imposible que un cliente pueda cumplir adecuadamente. Te caen en mora o caen en dificultades, se afecta el banco y se afecta la historial de crédito de ese cliente y es un lío que se crea. Pero es que son tasas impagables. Entonces es lo que usted colocar 1 millón de pesos, por ejemplo, en un banco cualquiera. No estoy hablando de ningún banco particular. Usted lleva 1 millón de pesos y lo coloca a plazo fijo, que se lleva un año y ponga usted. Le da un 4%, quizás un 5% de interés anual. Y si usted fuera a coger ese mismo millón de pesos prestados a ese mismo banco o a otro banco, usted va a pagar un 14, un 15, un 16 y hasta más dependiendo el fin del préstamo. Si es para vehículos, si es un vehículo usado, paga un 18%, qué sé yo. Óigame, de un 5 a un 18%. Le pagan a usted un 5%, usted le cobran un 18% o un 20%, dependiendo, repito, la finalidad del préstamo. Y si es tarjeta de crédito, ya usted sabe. Entonces, qué bueno que el Tribunal Constitucional se haya ocupado de esto, porque esas son de las cosas que pasan desapercibidas para los que toman las grandes decisiones, pero que son genuinos desangramientos de la economía popular. Vamos a hacer otra pausa y venimos de inmediato.